Hola, qué bueno que estás conectado a nuestro servicio de hoy en Global Ministries y es nuestro servicio online y nos encanta que se conecten y si estás allí y puedes comunicarte con el chat, allí tenemos personas que responderán a tus preguntas, danos like, recomienda, vamos, difunde esto para que llegue a otros porque hoy estamos en la primera parte de la serie titulada Milagros, antes y ahora. Y en un minuto yo quiero pedirte, si estás conectado o si puedes comentar, que con la manito arriba digital tú puedas responder a las preguntas que voy a hacer. Yo no sé si alguna vez tú has orado esperando o deseando un milagro. Sí, un milagro. A ver, si recuerdas tus años de escuela. Quizá oraste o rezaste o hiciste una plegaria para no ser descubierto en alguna travesura. ¿Lo recuerdas? O para que tus padres no descubrieran algo que había ocurrido. A ver, ¿alguna vez esperaste ese tipo de milagro? ¿O qué tal en las relaciones? Tal vez pediste que tus padres volvieran a estar juntos o que esa persona aceptara tu propuesta o que alguien fijara sus ojos en ti. Sí, porque estos son el tipo de oraciones o peticiones que le hacemos a Dios cuando hablamos acerca de milagros. ¿O qué tal situaciones difíciles? Posiblemente oraste por un trabajo o un milagro económico, o estás orando por eso, o estás esperando. Pero también hay milagros en el tema de la salud. Tal vez has orado durante años para tener un bebé, o has orado por la sanación de alguien que ama, para que un diagnóstico médico no sea lo que temías que fuera. Y mientras te hablo de todas estas cosas, yo mismo puedo levantar mi mano y decir, ¿sabes qué? En todas he levantado la mano. En todas he esperado que ocurra un milagro. Y si alguna vez has pedido a Dios un milagro o esperado por uno, ¿sabías que tenemos mucho en común? Y probablemente tú pienses que no tienes nada en común con tus vecinos, pero ¿alguna vez has pensado que esto es algo que tienen en común los seres humanos? Ahora tenemos algo más en común y es la decepción de los milagros no recibidos. Sí. Cuando esperas que Dios haga un milagro, cuando esperas que ocurra algo, cuando pides con todo tu corazón por algo y eso no ocurre, suele ser devastador. Tu fe quizá apenas sobrevivió o tal vez no sobrevivió y tu decepción con Dios te dejó viviendo sin Él. En algunos casos, aunque no lo creas, mira hacia atrás por cosas que pediste y que no recibiste y fue para mejor. Si Dios nos diera todo lo que pedimos, mira, no sabes tú en la cantidad de problemas que nos hubiésemos metido. Es cierto que uno de los mayores regalos de Dios es una oración cuando Él dice no. Es una oración que Él no responde con un sí. Pero no conseguir nuestro milagro fue devastador. Sí, tu fe fue herida, tu fe fue golpeada. Es lo que pasa muchas veces. O quizás renunciaste a tu fe y tu decepción con Dios te hizo navegar una vida sin Él. O tal vez la gente religiosa te pone los nervios de punta porque sabe más que tú y que yo. ¿Consideras a la gente religiosa quizá tan ingenua? O tal vez los envidia porque no puedes llegar a ser como ellos. Y vamos, te niegas a fingir que tú no puedes tener ese tipo de fe.
Y vamos a hablar más sobre esto en la parte 3 de esta serie, así que no te puedes perder ninguna de las partes. Pero quiero ir a las preguntas fundamentales sobre los milagros. ¿Qué podemos preguntarnos sobre los milagros? Lo primero es, ¿qué hace que un milagro sea un milagro? La definición característica que distingue un evento milagroso. ¿Cuándo puedo decir eso fue un milagro y no simple una casualidad o una suerte? La segunda pregunta que vamos a contestar hoy es, ¿cuál es la relación entre los milagros y el cristianismo? Y la relación específica entre los milagros y la fe cristiana, no en la religión general, no, sino en el cristianismo. La tercera pregunta es, ¿son necesarios para la fe? ¿Es necesario que crea en milagros para tener una vida de fe en el cristianismo? ¿Es necesario creer en los milagros? ¿Tienes que creer acaso todas las historias de milagros que la Biblia nos muestra para ser cristiano? ¿Es necesario? Y si no eres cristiano o solías serlo, responderé a esta pregunta ahora mismo. La respuesta es sí. Sí. Todas las historias de milagros de la Biblia son definitivamente ciertas. Ahora, pero solo necesitas realmente creer en 2 milagros. Solo 2 milagros. Ese es el mínimo. Y esto va a ser importante porque cuando crees en esos 2 milagros, entonces puedes llamarte cristiano. Y probablemente ya creas en uno de ellos. Y si aceptas el segundo, muchos otros se vuelven más aceptables y te da la confianza. Ahora, la razón por la que digo que probablemente ya creas en el primero tiene que ver con la respuesta a nuestra primera pregunta. Entonces, vamos a repasar de las 3 preguntas la primera. ¿Qué hace que un milagro sea un milagro? Hay entonces una definición del libro de texto del término milagro de Norman Geisler, Milagros y Pensamiento Moderno, y él dice que un milagro es una intervención divina o una interrupción del curso regular del mundo que produce un acontecimiento intencionado, pero inusual, que no habría o no podría haber ocurrido de otro modo. Entonces, he aquí que esa es la definición larga de milagro, pero yo me he inventado una más simplista, y es esta. Milagro es una suspensión o inversión temporal de las leyes naturales por intervención divina. Entonces, entiende, con respecto a las leyes de la naturaleza, hablo acerca de las leyes de física y de la química, y hacen que el mundo sea predecible y observable. En otras palabras, cuando estudiaste química, recuerda que te pedían, coloca esta sustancia sobre esta, dale 20 segundos y luego entonces va a aparecer el color tal. Ahí repetían una y otra vez el mismo experimento porque hay leyes de la física y la química que hacen que el mundo sea predecible y observable. Y estas leyes son las que hacen posible la ciencia. Entonces, un milagro, no olvides, es una suspensión o intervención temporal. En otras palabras, cuando ya lo que tenía que ocurrir, entonces no ocurre como estaba previsto, porque temporalmente se suspende o se invierte. Por ello, un milagro entonces es una interrupción en la forma en que Dios normalmente se comporta y determina cómo sucedan las cosas. Los cristianos iniciaron el movimiento científico moderno. Así que cuando pensamos en el cristianismo y la ciencia, yo quiero que tú entiendas
antes del cristianismo, los paganos pensaban que todo lo que ocurría en el mundo se debía al azar de los dioses que jugaban entre sí con los humanos y decidían las cosas y nada era predecible. Pero llegaron los cristianos y dijeron que Dios había creado los cielos y la tierra y que todo funcionaba de forma ordenada. Eso hace que entonces en el mundo natural, en las leyes naturales, todo sea observable y repetible. Cuando los cristianos entonces hacen descubrimientos científicos, descubren cómo Dios realmente creó el mundo. Descubren más acerca de cómo Dios hizo este mundo. Así que no hay conflicto entre la ciencia y el cristianismo, porque realmente la ciencia nunca hubiese nacido si no fuera por el cristianismo. Diferenciemos que entonces entre lo milagroso y lo asombroso. Porque muchas veces llamamos milagro algo que es asombroso. Por ejemplo, si un árbol cae y no golpea un coche por centímetros o a un automóvil, eso es asombroso, pero mira, no es milagroso. Ahora, un árbol flotando sobre tu auto, desafiando la gravedad, suspendido, sin aplastarlo, sin caer, eso es un milagro. Por favor, llámame, yo lo quiero grabar, quiero hacer un video sobre eso. El desarrollo de un bebé en el útero es maravilloso. Indudablemente es increíble. Sin embargo, con todo y lo maravilloso, es predecible. Son leyes de la naturaleza, son leyes que Dios estableció. El hecho de que estemos girando por el espacio en la zona perfecta, ni más ni menos, ni más para no congelarnos, ni menos para no quemarnos, ¿sabes qué? Es asombroso. Ambos son explicables según las leyes de la naturaleza. No hay duda sobre eso. Y eso me lleva al milagro en el que casi todo el mundo cree. Si crees en este milagro, crees que los milagros son posibles, lo cual es un gran paso de fe. El milagro más ampliamente atestiguado el milagro fundamental, es el nacimiento del universo. Es el milagro en el que prácticamente todos creen, independientemente de su fe. El momento inicial de toda la existencia. Y ese momento inicial dio origen a las leyes naturales. De allí entonces se originan estas leyes, sí, de la naturaleza, que los científicos estudian una y otra vez. El nacimiento del universo coincidió con el comienzo de las leyes de la naturaleza que hoy estudiamos. Todo orden surgió de este evento. Y por lo tanto, la singularidad, como la llamó Stephen Hawking, tuvo lugar fuera de las leyes de la naturaleza que conocemos. Un evento verdaderamente sobrenatural. Así que es correcto decir que el comienzo del universo fue supranatural. En otras palabras, por encima y fuera de la naturaleza. No fue causado por la naturaleza y ninguna naturaleza o ley de la naturaleza lo causó. Se refiere a lo que trasciende la naturaleza de forma absoluta, especialmente lo divino y eterno. No solo milagroso. El nacimiento del universo, entonces, fue por definición un acontecimiento sobrenatural. Sí, sobrenatural. Ahora, no te precipites, no estoy asumiendo que Dios lo hizo, aunque lo creo, ¿no? Pero escucha, estoy asumiendo un comienzo no natural. El nacimiento del universo ocurrió fuera de los límites y leyes de la naturaleza. Fue sobrenatural. Sin embargo, todo tiene un principio y una causa. El universo y las leyes de la naturaleza tuvieron un principio.
tuvieron una causa. La mayoría de la gente moderna entonces cree que la causa fue Dios. Los que no reconocen que Dios fue la causa, no saben qué causó el universo. Se quedan en un vacío. Y vamos, si tú piensas, oye, yo no estoy seguro que haya sido Dios, no hay problema. Pero virtualmente nadie argumenta que el universo se causó a sí mismo. Si no crees que Dios causó el universo, sino que algo lo hizo, entonces algo que no existía se causó a sí mismo. Para decirlo de otra manera, nada causó algo, lo cual, según las leyes de la naturaleza, sería un milagro. Porque según las leyes de la naturaleza, algo no puede precederse a sí mismo. Es como que hay algo antes que el universo. Y de cualquier manera, este es un buen punto, casi todos creemos que los milagros son posibles porque creemos que al menos uno ocurrió y fue el inicio del universo. La naturaleza de ese milagro requirió algo sobrenatural. O por encima, más allá y fuera de la naturaleza, los cristianos, entonces, ahora sí, creen que la causa o el causante o el iniciador de todo el universo fue Dios, que no tuvo principio. Dios no necesitó una causa. Él es la causa incausable de todo lo que existe. Él es la causa que no tuvo inicio de todo. Porque, vamos, alguien podría entonces preguntar, ya va, si Dios creó el universo, ¿quién creó a Dios? Y vamos, aunque no lo creas, esa pregunta es incorrecta. ¿Por qué? Porque si tú dices quién creó a Dios, te estás olvidando de que Dios es eterno, que ese es el concepto de Dios, que es la causa incausada. Lo otro, si alguien hubiese creado a Dios, entonces tendríamos una regresión infinita de causas. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces si yo digo, ¿quién creó a Dios? Entonces, si respondo esa pregunta, voy a volver a preguntar, ¿y quién creó al que creó a Dios? Y si respondo esa pregunta, voy a volver a preguntar, ¿y quién creó al que creó a Dios? Y sigo hasta el infinito. Entonces, debe haber una causa incausante, que sin causa, sin inicio, sobre todas las cosas, y los cristianos creen que es Dios. Así que el nacimiento del universo es el primero de los dos milagros que hay que creer para ser cristiano. Ahora, hagamos una nota al margen. El punto del relato de la creación del Génesis, quiero que entiendas, no es cómo Dios creó los cielos y la tierra. Cuando leemos Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no quieren explicarnos cómo los creó, sino que Dios creó los cielos y la tierra. Que entendamos que Dios, sí, Yahvé, el Dios judío cristiano, quien creó los cielos y la tierra, no una colección de dioses que los paganos creían que habían creado el universo. Porque el mundo antes de Abraham era politeísta. Bueno, quizás con Adán, Eva y vamos, Torre de Babel, todos creían en Dios, pero luego entonces comenzaron a adorar cosas, objetos, al mar, a las estrellas, a todo, y el mundo se volvió politeísta. Y vinieron los judíos, llegaron y dijeron que no fue una galaxia de dioses cuyos cuerpos se separaron debido a un conflicto intergaláctico para formar nuestro mundo. No, que hay un Dios eterno que creó los cielos y la tierra de la nada. En el principio, un Dios sin principio comenzó el universo. Algo vino de alguien y eso es un milagro. El primero de los dos milagros requeridos, entonces, para ser cristiano, es el nacimiento sobrenatural del universo. Para introducir entonces ahora el segundo milagro, porque te dije que para ser cristiano se reduce a dos milagros realmente en lo cual hay que creer. Y cuando crees en estos dos, todo lo demás es entonces posible creerlo cuando lo lees en las Escrituras. El segundo milagro
aquí hay algo más que aprendí entonces del doctor Norman Geisler y de sus libros. Y él enseñó lo que comúnmente se conoce como el método apologético clásico, ¿ok? Y es un tipo de axioma, 5 afirmaciones, y que sirven como el fundamento de toda la fe cristiana. Y como profesor, él pasaba un semestre entero desempacando cada una de las partes de este axioma, y yo lo haré en 8 minutos probablemente. Así que quiero que veas por qué el segundo milagro es tan importante y por qué puedes creer que sucedió. Y vamos, aquí están entonces las partes de este axioma que enseña el profesor Norman Geisler. Lo primero es que Dios existe. Lo segundo, entonces, es que si Dios existe, los milagros son posibles. Y esto cubre el primero de los 2 milagros esenciales. La tercera afirmación, entonces, da un giro brusco hacia la derecha. Y es, los evangelios son relatos fiables de hechos reales. Y mira cómo habla de los evangelios, no simplemente como un libro de la Biblia, no, como relatos fiables. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida de Jesús. Los 4 atestiguan entonces el punto número 4. Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Son fiables? Podemos creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Y ese es el segundo milagro esencial. Si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces Jesús es quien dijo ser y se puede confiar en lo que Él dijo. Y ahí está este axioma completo. Por eso, durante los últimos 15 años, he hecho todo lo que sé para anclar mi fe y tu fe y la de sus hijos al acontecimiento de la resurrección de Jesús, porque es el fundamento de nuestra fe. Como dijo Pablo, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Es por eso que siempre digo, si alguien predice su propia muerte y resurrección y lo logra, debemos apoyarnos en todo lo que esa persona diga. Y esta es tu declaración de una sola frase de por qué eres cristiano. Cuando reconocemos eso, aceptamos entonces que estamos en el camino. Pero hay más. Si Jesús es quien dice ser, y si podemos confiar en lo que Él dijo, entonces podemos confiar en lo que dijo sobre la ley y los profetas y el Antiguo Testamento, porque Jesús habló acerca de Adán y Eva, acerca de Abraham, Isaac, Jacob, acerca de Noé, acerca de Moisés, acerca de los profetas. Jesús habló de eso y habló de esto como una verdad. Y si Él resucitó, entonces yo puedo creer en todos los milagros que hay en el Antiguo Testamento. Así que podemos añadir la quinta afirmación a la lista. Se puede confiar en lo que Jesús dijo sobre las Escrituras hebreas. Sí. Y la razón por la que los cristianos toman en serio entonces el Antiguo Testamento es sencillo, porque Jesús lo hizo, Jesús lo tomó en serio. Antes de Jesús, los gentiles tenían poco acceso o incluso interés a las escrituras judías. Al Tanat, el interés en Jesús creó interés en las escrituras judías porque predicen la llegada del Mesías, del Rey final de Dios. Entonces, resumiendo, la posibilidad en realidad de los milagros es fundamental para el cristianismo. ¿Por qué los cristianos creen en los milagros? Porque creen que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y segundo, porque creen que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Hay 2 principios de nuestra fe, 2 milagros. Entonces repasemos. Método apologético clásico. Dios existe, los milagros son posibles, los evangelios son relatos fiables de hechos reales, Jesús resucitó de entre los muertos
Y se puede entonces confiar en lo que Jesús dijo sobre las escrituras hebreas. También repasemos. El milagro del universo es el fundamento de nuestra fe en Dios. Sí, y el milagro de la resurrección es el fundamento de nuestra fe en Jesús. Así que si buscas el número mínimo, irreductible de milagros necesarios para ser seguidor de Jesús, son estos dos. Sin embargo, una vez que aceptas el segundo, el milagro de la resurrección, probablemente vas a ser tan receptivo a otros milagros. Sí, a otros que se encuentran entonces en las escrituras hebreas e incluso en todo el Nuevo Testamento. Ahora tú puedes responder a todo esto. José, no necesito un milagro del tamaño del universo. Necesito un trabajo. Necesito que Dios me ayude en mi economía. O tal vez quieres un hijo, simplemente un hijo, y he estado buscando ese hijo por 5 años, 6 años. O mira, lo que necesito es encontrar a esa persona con la que voy a pasar mi vida. O ser sanado. O que alguien que amas sea sanado. Y mira, si este es tu caso, si estás en una temporada de la vida cuando necesitas un milagro en este momento, entonces es tiempo de orar unos por otros. ¿Por qué? Porque los cristianos sí podemos creer en milagros. Y él dijo, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá, busquen y hallarán, porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama se le abrirá. Entonces yo puedo orar, porque él prometió que cuando oro va a hacer algo. Así que por eso oramos unos por otros. Y probablemente tú digas, bueno, en este momento no necesito un milagro. Y si ese es tu caso, entonces yo te invito a mirar a tu alrededor y orar por una persona que está cerca de ti, quizá un amigo, un vecino, un compañero de trabajo, un familiar, que si lo necesita. Tú sabes lo que se siente estar desesperado. Tú sabes lo que se siente desear que ocurra algo. Así que hagamos este momento un momento uno de compartir necesidades. Quizás necesitas escribirle a los miembros de tu grupo y expresarles abiertamente esa necesidad que tienes de un milagro. ¿Qué tal estar atento a las necesidades de quienes nos rodean y ser empático? ¿Qué tal saber qué se siente cuando estamos desesperados por un milagro? ¿Y qué tal si lo compartimos y tenemos una esperanza compartida? Porque la oración mutua fortalece nuestra esperanza colectiva. Y de eso se trata ser iglesia. Así que ya sea que estemos esperando un milagro o celebrando uno que recibimos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Los dos milagros fundamentales que nos recuerdan que servimos a un Dios que interviene en nuestro mundo. ¿Alguna vez los pensaste? Él creó este mundo de una manera milagrosa. Y Él, siendo Dios, se hizo hombre, nació de una virgen, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó para demostrar que Él es Dios. Podemos confiar en Él y podemos confiar en sus promesas. Así que me gustaría orar por tu milagro. Porque, vamos, podemos creer en que Dios creó el universo de una manera milagrosa y en que Jesús resucitó. Señor, yo quiero entregarte a cada persona que está en ese momento de necesidad, porque yo mismo sé lo que es estar desesperado, deseando que ocurra un milagro en nuestras vidas. Y tú eres un Dios que no se olvida de aquellos que piden, que claman, que oran, que se acercan a ti, que vienen a ti con un corazón honesto, sincero y genuino. Y te pido que oigas estas oraciones
Y te pido, Señor, que esto también sirva para unirnos como familia, iglesia, para unirnos a nuestros vecinos, amigos, compañeros de trabajo. Gracias por hablarnos hoy y por ayudarnos a entender cuáles son los dos mínimos irreducibles que nos hacen abrir nuestros ojos y saber que tú sigues haciendo milagros. En Cristo Jesús. Amén. Mira, no olvides, un Dios que creó todo y que venció a la muerte a través de Jesús es quien escucha tus oraciones. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.